de los animales en el capitalismo, es verdad que sin capitalismo podría haber explotación animal, si bien dentro del capitalismo es imposible que no haya explotación animal. Tenemos un régimen que es mucho peor en el sentido de que se agravan todos los problemas que podamos tener medioambientales o de derechos animales, incluso de derechos humanos, pero la explotación no viene de ahora, la explotación es algo muy anterior al capitalismo, es prácticamente inherente cuando aparece la agricultura, aparece cuando aparecen las jerarquías, y entendemos que cuando se pasa de una manera de vivir, pues recolectora, cazadora, que normalmente se pone al revés, cazador-recolector, y eso también es algo un poco perverso, porque es al contrario, no es caza y recolecto, no, es recolecto y cuando puedo cazo, que es muy distinto y no tiene nada que ver. De hecho, había muchísimos pueblos que vivían solamente de la recolección, porque era suficiente, o sea, la caza era, digamos, una especie de pues yo qué sé, algún año había habido muy mala cosecha, una especie como de último recurso, pero no era lo habitual. Por eso, pero ya empezamos a llamarlo caza-recolección, como si todos hubieran sido cazadores, salen con la lanza, por ahí cazando, tal, cuando eso no era tampoco cierto. Entonces yo lo que quería hacer era una especie de taller, que todos participáramos y que nos pusiéramos en ese sentido. Entonces había pensado a ver qué os parece, y si no, pues yo les doy datos y ya está. Vamos a ver que somos un grupo, ¿vale? Que venimos, yo que sé, de Asia Menor. Venimos andando, tal, y somos nómadas, recolectoras, vamos por ahí cogiendo pues bellotas, raíces, tal. Y entonces llegamos a la zona pirenaica. Digo la zona pirenaica porque es una de las más castigadas y luego explicamos por qué. Y allí nos encontramos porque hay un valle, hay un río, hay unos arbolitos, hay unas cuevas así apañadas para poder vivir, como prehistóricas, y lo de la vivienda de momento no tiene mucho problema. Y entonces ya decimos, vale, ya no vamos a ser ya más nómadas, ya no vamos a ir por los mundos de Dios, cogiendo raíces y bulbos y cosas, ya vamos a ser sedentarios. Vamos a establecer aquí y a partir de aquí vamos a establecer una civilización. ¿Sabéis cómo esos juegos que se llega a una playa desierta y se hace un imperio? Podemos hacer algo parecido si os parece. Y entonces llegamos allí y nos establecemos en las cuevas estas prehistóricas y ahora decimos, vale, y ahora vamos a organizarnos, a ver esto cómo vamos a hacer para no tener que movernos de aquí mucho, ¿vale? Nos vamos a quedar ya en este sitio y vamos a ser agricultores, vamos a pasar de la cosa recolectora a la agricultura, de la ganadería, explotar los animales y tal. Vale, entonces yo os propongo esto. ¿Qué podríamos hacer? Ahora nos ponemos en asamblea y decimos, bueno, podemos sembrar un poco por aquí por los árboles, tal y cual. ¿Qué más? ¿Qué más os ocurre que podríamos hacer? Si alguien quiere empezar a decir algo. Buscar setas. Sí, podemos buscar setas. Bueno, en eso ya estamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el problema es que ya no queremos movernos mucho de donde estamos. Vale. Ya no queremos estar vagando por los mundos, queremos ya estar sedentarios y establecernos. Luego ya habrá las jerarquías y vendrá lo demás. Entonces, claro, para eso vamos a necesitar comer. Sí. Vamos a suponer que empezamos a plantar. Y empezamos a plantar tenemos que tener en cuenta la época en la que estamos. Estamos en la época neolítica, en la que las herramientas son muy rudimentarias. No tenemos motosierras para ponernos por allí ya, ni excavadoras, ni nada de todo eso. Un poco cutres, que es costoso lo de despejar terrenos y tal. Entonces, bueno, podemos cultivar, pues no sé, algunas cosas que hayamos recogido por ahí las podemos cultivar. Pero ahora llega el asunto de los animales, como ya no vamos a cazar y ya no vamos a tener toda esa cosa de las bellotas y tal, vamos a tener que someter a los animales. Vale, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo os parece que pudo ser aquello? Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Estamos todas las prehistóricas allí. Vamos a ser sedentarias, a ver qué hacemos. Perdona que no he entendido la pregunta, has dicho que cómo ¿Sí? podríamos haber hecho el que someter a los animales. Pues harían, solo planteármelo así como... harían un corralito con algún... Vale, hacemos un corral y allí vamos a meter animales. ¿Pero qué animales vamos a meter ahí? Porque claro, a lo mejor si cogemos una cabra adulta y nos pega una corna y no quiere. El que pudieran, físicamente pudieran, el más fácil. Claro, el más pequeño, supongo que conocemos todo el mundo o hemos visto alguna vez, por ejemplo, imágenes horrendas como las de Tallin cuando se cazan a los delfines. ¿Qué se hace ahí? Se mata a los adultos, se roban las crías, se les pega, se les priva de todo tipo de libertad y de todo, y estas cosas de las privaciones sensoriales con el fin de sojuzgarlos y someterlos. Pues así empezó también la ganadería, no empezó de otra manera distinta. A veces nos horrorizamos cuando vemos lo de los circos o cuando vemos lo de Tallin o cuando vemos determinadas cosas, pero esto empezó igual. Y a partir de ahí, una vez tienes a los primeros animales que ya los has cogido, pues eso, matando adultos, tal, pues entonces lo que tú tienes ahí son unos animales dominados y a partir de ahí irás haciendo a lo largo de los años pues una serie de cría selectiva con otros grupos que me ha salido una vaca sin cuerno, a mí también, vamos a cruzarla con este toro de aquí, tendremos vacas más grandes, ovejas con más lana, gallinas que ponen más huevos, a partir de ahí es cuando se va haciendo todo ese proceso de selección para tener los animales domésticos que tenemos ahora, pero hay que tener en cuenta la crueldad que hubo en su momento y que sigue habiendo, porque normalmente los animales que están en una ganadería, que los sacan en los verdes prados en las fotos, esos funcionan a palos, quiere decir, cuando uno se escapa o cuando tal, pues lo que lleva es un palo, una pedrada y cosas así. No es cierta esa imagen bucólica de la vaquita por ahí pastando, no, es falsa.
O sea, te sacan ahí esta cosa, pero eso es falso. Entonces yo quería que nos pusiéramos un poco en esa situación inicial de cómo empieza esa jerarquización, que luego además llevará a la jerarquización humana. Es decir, cuando te pones a dominar, eso ya no tiene fin. Empiezas a dominar animales y acabas dominando a todo el que puedas. Y de esa manera se establecen ya una estructura jerárquica social, que es la que luego nos ha llevado a este final. Yo no creo que el capitalismo es, digamos, como la lógica de todo esto, pero no es el principio. El principio está en pasar de un aprovechamiento de recursos más o menos solidario, que tenía cierta armonía con la tierra, también teniendo en cuenta que también hubo extinciones de animales. Es decir, aquí el ser humano, bueno, desde el principio ha tenido sus cosas. Pero en ese momento, cuando ya empieza a jerarquizarse, cuando empieza a haber una estructura social de unos sobre otros, a partir de ahí la cosa va dominando más. De hecho, hay teorías que piensan que de esa dominación de los animales viene luego la esclavitud humana. Es decir, en el momento que tú hayas pensado que he dominado una cabra, pues lo siguiente es dominar a mi vecino, que es más débil que yo. Y a partir de ahí empieza ya todas las estructuras que nos han traído ahora al final y al escenario que tenemos actual. Por eso ya digo, quería yo que nos pusiéramos un poco en ese escenario. Cuando se habla de que la ganadería extensiva, Regen Plus del no sé qué, pues es beneficiosa para el medio ambiente. No, eso no es cierto. Y otra cosa que quería plantear, vale, ya tenemos a los animales dominados porque hemos cometido con este tipo de crueldades. Hemos pegado, hemos matado a los padres, hemos llevado a las crías, todo. ¿Y ahora qué hacemos para que coman? Porque esos animales tienen que comer, claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer? Si se le ocurre a alguien algo. ¿Cómo hacer que coman? ¿Cómo hacer que...? Claro, ya habrá que darles de comer ahora. Claro, cultivando primero para nosotras y luego para ellos. O sea, hace falta más tierra para que ellos vayan a comer. ¿Y cómo hacemos? Tened en cuenta que estamos en un sitio con unas hachas así cutres, no tenemos motosierra ni nada de eso, y tampoco tenemos pues ni excavadora ni nada. Y tenemos que despejar tierra para que esos animales coman y vivan. ¿Cómo se os ocurre que eso se podría haber hecho? Así una cosa, de una manera rápida. Fuego. Pues pegándole fuego. Claro. De hecho, Pirineos, la teoría que hay es que se han encontrado restos carbonizados de todas aquellas épocas. Es decir, desde el Neolítico, el Pirineo está ardiendo. Se empezaron los incendios en aquella época y no han parado. Por eso ahora nos parece lógico que allí haya prados. Pero eso no es una formación natural, es una formación artificial. Lo que pasa es que tiene muchos siglos de atrás, pero nunca se ha permitido que el bosque se regenerase. España no es una sabana, España es un bosque mediterráneo. Entonces, donde hay pasto, donde puede haber alguna zona de alguna plantación esteparia, pero en general España es una zona de bosque. Por tanto, donde no hay bosque es porque algo pasó. Y en el caso del Pirineo es que empezaron los incendios en aquella época y han continuado hasta el día de hoy. Nunca se ha dejado que aquella zona, en 6.000 años, no se ha dejado nunca que aquella zona se regenere. Nunca nos ha dejado crecer los árboles, nos ha dejado que el ecosistema evolucione y que haya la sucesión ecológica que suele haber en cualquier paraje cuando se deja de tener la influencia humana. Entonces, a partir de aquí, de hecho, el nombre de Pirineos viene de Pirena, viene de fuego. Luego hay unas leyendas de un gigante, que no sé qué, unas leyendas estas griegas, pero vamos, el origen es el incendio. Ya digo que de hecho hay yacimientos donde se han encontrado restos carbonizados de aquellas épocas. O sea, que ya empezó aquello a quemarse en aquella época y ha seguido hasta nuestros días. Igual que ha pasado allí, ha pasado en muchos más sitios. Entonces, cuando ya entramos en esta dinámica, ya hemos entrado en la dinámica del fuego. Es decir, hemos entrado en el problema, ya en la dinámica de destruir para el beneficio humano. Es decir, que realmente la diferencia entre aquellas épocas y la época actual es la capacidad de destrucción. Ahora, como tenemos más medios tecnológicos, pues destruimos más. Y entonces en aquella época, como los medios tecnológicos eran un poco más cutres, pues se destruía menos. Pero vamos, no por falta de voluntad, por falta de medios. Cuando hemos ido evolucionando en el sentido tecnológico, que socialmente yo tengo dudas, pues la capacidad de arrasar y la capacidad de expoliar y la capacidad de robar y la capacidad de matar ha sido mucho mayor. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. O sea que por eso yo lo de la evolución social fue un poco así como cuestionable. A partir de ahí la cosa va evolucionando. Ya tenemos los montes que se queman. Aquí, ¿quién gana? Ya tenemos una estructura jerárquica, ya tenemos una estructura de dominación. ¿Quién gana? No gana el más listo, gana el más bruto, el más violento, y ya se establece una jerarquía en el cual el poder ya ejerce violencia, porque no es que el poder corrompa a la gente, no, es que la gente violenta, la gente que es más agresiva, es la que va a ostentar el poder, porque es la que tiene la capacidad de pegar a los demás, de matar a los demás o de dominar. Una vez ya establecido todo esto, los siglos van avanzando, se va explicando más a los animales, porque es un negocio pues que da mucho dinero, no se respeta en absoluto ningún límite natural y se va quemando, se va arrasando, eso se va haciendo desde el principio. Y podemos llegar, por ejemplo, a la Edad Media. O sea, vamos a ponernos ahora el punto de la Edad Media. ¿Os suena una frase que dice 3 santas y un honrado tienen al pueblo amargado? Desde el principio no. Desde hace mucho tiempo yo vengo oyendo lo del sector primario. El sector primario, la agricultura y la ganadería, como si fueran juntas. Pero eso no es cierto históricamente. Siempre han sido enemigas.
Porque claro, el agricultor quería cultivar en su tierra y el que explotaba a los animales lo que quería era quitarle la tierra para explotar más animales. Y entonces había siempre ahí, de hecho hasta en la provincia de Cáceres, llegó un punto en que prácticamente no se podía ni cultivar. Entonces hubo revueltas porque la gente tenía hambre, pero claro, lo que tenía los animales, digamos que era lo que tenía el poder. Pero esos animales luego los vendía a otros sitios. O sea, esto de exportar y tal, no es tampoco una... A ver, es una novedad, digamos, la manera de hacerlo, pero el origen, digamos, no es tampoco ninguna novedad, siempre ha sido una cosa así. Además, entonces estaban lo de las ovejas churras y merinas, y entonces lo de las lanas merinas daba muchos beneficios a la corona. Es decir, que la explotación de los animales nunca ha sido algo del pueblo, ha sido una cosa un poco como burguesa, en el sentido de que no era lo mismo cultivar la tierra, que normalmente era para autoconsumo tal, sino y comparado con esta otra explotación de animales que lo que hacía era pues reportar mucho beneficio sobre todo a los ricos y a la corona por el asunto del comercio de la lana merina. Entonces, esta frase que os digo era una frase medieval. Las tres santas eran la Santa Hermandad, la Santa Inquisición y las Santas Cruzadas. La Santa Hermandad era una especie de grupo como paramilitar que se dedicaban a los antidisturbios actuales, ¿vale? Pues era pues eso, grupos así armados que se dedicaban a la represión del pueblo. Y el santo y el honrado era el honrado concejo de la Mesta. El honrado concejo de la Mesta era una especie, fue el primer lobby ganadero. Era una especie de el concejo de la Mesta, el honrado concejo de la Mesta. Eso del siglo XII. Y este es el primer lobby ganadero. Esto es una asociación de los explotadores de animales que ya se organizan y además tienen una serie de privilegios. Por ejemplo, pues no iban a la guerra, no iban a hacer servicios militares, tenían excepciones de impuestos, porque claro, su comercio, sobre todo de lana, era lo que más reportaba a los reyes. Por tanto, siempre fueron niños, siempre fue un negocio, digamos, mimado por los más poderosos. No fue nunca una cosa del pueblo.
nunca. Siempre fue algo, o se mataba afuera, en fin. Y esta era la frase medieval. La gente agricultora no quería a la gente que explotaba a los animales, porque les quemaban el terreno, esa era otra. O sea, no es que solamente te lo quiten porque quieren tal, es que luego le pegaban fuego. Claro, esto ya era bastante peor. Entonces había allí rifirrafes que luego se han ocultado absolutamente y luego se habla del sector primario, pues por una cosa uniforme y unánime, pero eso es ahora, antes nunca fue así. De hecho había revueltas provocadas por este tipo de cosas. Entonces en estas épocas ya medievales, ya digo, se organiza la explotación de los animales ya como un negocio organizado, digamos, ya como una mafia. O sea, ya estamos aquí organizados, ya tenemos beneficios fiscales, beneficios reales, beneficios por todas partes, y los agricultores, pues mira, algunos pueblos iban consiguiendo a lo mejor rascar un poco, pues que no se explotara alguna zona, o se quedara alguna zona sin explotar si se había malas cosechas y tal, pero ahí siempre hubo mucha rivalidad. Tan es así que, por ejemplo, las crónicas catalanas de la época ya dicen que la principal causa de deforestación, porque ya entonces había cierta preocupación y ciertas personas que hacían crónicas, ya era la construcción, la industria naval, porque claro, acordamos de la Armada Invencible, todas aquellas cosas que destrozaron los bosques catalanes, y la explotación de los animales. Es decir, todo esto era lo que se consideraba como las primeras causas de pérdida de bosque. Ya había algún informe por ahí, había un capitán catalán, había también informes en Madrid, en la corte de Felipe II, en las que ya hablaban de un problema de deforestación, porque claro, con la Armada Invencible volaron todo el medio bosque catalán, se lo pulieron ahí, y ya se consideraba como una de las primeras causas de deforestación, el asunto de la ganadería, por la gran cantidad de deforestación que causaban. Claro, cuanto más animales hay, eso tiene que estar despejado, o sea, y además no puede haber otros animales. Si ahí hay un rebaño de 300 cabras, ahí no puede haber corzo, no puede haber jabalíes, no puede haber nada, y mucho menos lobos u osos, eso ya imposible. No puede haber nada más que estos animales, porque si no interfieren en la actividad. O sea, que por eso cuando hablamos de biodiversidad y la ganadería biodiversidad, eso son todo atrocidades, quiero decir, son todo cosas que no tienen sentido ninguno, pero es que ofenden al sentido común más básico. Y hay que decirlo, pues a ver, no, porque tú ahí solamente puedes tener los animales que estás explotando, no puede haber ninguno más, y ya está. Y la vegetación que tú necesitas para que coman estos animales, en fin. Entonces, en toda esta evolución medieval, por los siglos, llegamos, por ejemplo, a lo que, ya que hemos hablado de la Armada Invencible y de la industria naval, que fue también una de las primeras causas de deforestación, podemos hablar ahora de la conquista de América, del genocidio americano. ¿Qué pasa aquí cuando tal? Pues vale, vamos a suponer que estamos aquí, ya hicimos ya quemamos los Pirineos para poder tener animales para explotar, ya nos apuntamos ya nos hicimos una mafia en la Edad Media para la cosa ganadera, y ahora nos vamos a ir todos a las Américas, a las expediciones aquellas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega la gente a las Américas? La primera y principal, supongo que aquí todo el mundo, nadie tiene aquello fue un genocidio horroroso, porque además las expediciones se apunta siempre, como podríamos decir, lo peor de cada casa, quiero decir, hacer fortuna, violar, matar y robar, básicamente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando llegan allí? Allí que se encuentran que en la zona mesoamericana no había ninguna explotación animal. Allí lo que había era muchísimos cultivos, sobre todo de legumbres, lo que ahora se llama frijoles, o de maíz, pero había muchísimas variedades. Pero no había explotación animal. Era muy desconocida en aquella zona, tanto sobre todo en Mesoamérica, pero también en Latinoamérica. Quizá a lo mejor en las zonas más montañosas, pues a lo mejor había llamas, pero no eran animales utilizados de manera sistemática. De hecho, las dietas eran básicamente vegetales, tanto en los indios americanos como en los indios latinoamericanos. ¿Qué ocurre cuando llegan allí los asesinos de aquí? Pues lo que ocurre allí es que empiezan a asolar todas estas tierras, igual que habían hecho aquí. Y entonces empiezan a introducir todos los animales que aquí se habían explotado, que allí no existían, allí no había cerdos, ni había ovejas, eran otros animales diferentes, más tipos llamas, alpacas, ese tipo de animales que son más ripícolas, más de montaña, pero no tenían animales domesticados como los tenían aquí. ¿Y eso por qué se hace? Bueno, también podemos hablar de la explotación de los caballos, utilizados como arma de guerra, pobre, siempre como medio de transporte, arma de guerra, el hombre del caballo. Quiero decir que toda esta otra forma de dominación. Y cuando llegan allí y empiezan a arrasar aquello, hay una frase que yo la quería poner como título, voy a contar. La quería poner como título de la charla, pero claro, parecía un poco rara. Yo digo, vale, pues mejor explicamos un poco cómo va esto y luego tal. Y es una frase que dice un funcionario de la corona y la dirige a la corona. Está por escrito, pero es anónima. Y dice lo siguiente, dice: si se introducen los ganados, será el fin de los indios. ¿El fin de los? El de los indios. La cita es así: si se introducen los ganados aquí, será el fin de los indios. ¿Y esto por qué lo dice? Porque lo que está viendo es que se están arrasando todas las tierras fértiles de Mesoamérica, todas las tierras donde cultivaban. Además, allí cuando se cultivaba el maíz no era un monocultivo como aquí, ni mucho menos. Eran superficies que estaban, pues, lo que se llama la milpa, que es el cultivo que es frijol, calabaza y maíz.
pues el frijol, el maíz hace de soporte para que pueda enredarse el frijol, las alubias, y luego las calabazas pues que aportan por ahí tal. Es decir, eran cultivos muy biodiversos, no eran cultivos monocultivos como puede haber aquí, ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan allí? Claro, esta gente, eso les parece, ellos no quieren, esto, como que desprecian ese tipo de alimentación porque lo consideran propio de indios, de salvajes, y no es una cosa civilizada. Entonces empiezan a arrasar toda aquella zona y empiezan a introducir granjas, que allí no existían. De hecho, eso fue así, que introdujeron enfermedades, aparte de las que introdujeron, de todas las que ya se llevaron, como sarampión y compañía, que ya diezmaron a la población, introdujeron también algunas patologías alimentarias, como por ejemplo la mala absorción. Allí no tomaban leche, la leche era desconocida en aquellas dietas. Entonces introdujeron la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Gente que desconocía esas intolerancias porque nunca había tomado esos alimentos, pero al irlos incorporando, porque sabéis que luego por la dominación tiene esas cosas, tiene la cosa no solo de matar y dominar, sino de la misma manera que cuando llegan los delfines de Taiyín, cuando llegamos a los Pirineos para domesticar animales, lo que hacemos es matar a los padres y robar a las crías. Cuando ha habido un genocidio, una invasión, digamos que uno de los puntos ha sido también matar la cultura típica de la zona. Por ejemplo, en Norteamérica se denuncia mucho el secuestro de niños indios para llevarlos a escuelas y de alguna manera al CCB o adaptarlos. Pues esto aquí también ocurrió. Entonces se desarrollaron enfermedades que para sus organismos eran desconocidas porque ellos no tomaban leche, no hacían tal. Digamos, viviendo, sí, a ver, no es que fuera gente vegana, pero sí que de alguna manera tenían esa cosa de respeto. Es decir, lo de matar animales siempre era el último recurso. Eso está muy documentado, sobre todo en las tribus norteamericanas. Esto de que sale el indio, todo el mundo así a caballo con las lanzas para cargarse bisontes a punta pala, esa imagen no es cierta. No, eso era el ultimísimo recurso pues cuando tenían malas cosechas, tal cual, y no hacían matanzas ni nada que se le pareciera. Eso está totalmente documentado. Y de hecho, ahora mismo hay grupos veganos en Norteamérica entre las tribus originarias porque entienden que es acorde a su tradición. Si ahora tú no necesitas comer animales porque tienes sustitutos, pues ya estás haciendo lo mismo que te decían tus abuelos, que no comías animales y no hacían ninguna falta. No matarás si no hacía falta, pues como no hace falta, lo asumen. Y entonces hay todo un movimiento vegano entre las tribus originarias, tanto en Norteamérica, Mesoamérica y Latinoamérica. Llegados a este punto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una superficie, tanto en Europa como en Latinoamérica, como todo donde se va conquistando, que se va arrasando y se va arrasando mediante el fuego para poder tener la superficie necesaria para poder explotar estos animales. Además, podemos hablar de la crueldad que supone la misma explotación. Aparte de estos daños que ya estamos causando, y aquí hay daños medioambientales, porque hay contaminación en los ríos, porque ya se están utilizando tierras, se está utilizando agua, se está utilizando toda una serie de recursos que podrían haberse utilizado o haberse dejado para los animales silvestres. O sea, esto ya es toda una progresión que viene desde aquellas épocas. Después, en el asunto cuando está funcionando la corona, está diciendo lo del fin de los indios, justamente por eso, porque están arrebatando sus tierras, porque están haciendo un uso del suelo muy distinto al que ellos tenían costumbre. Están quitando sus cultivos, están eliminando toda la biodiversidad de cultivos que tenían. Entonces tenían a lo mejor 30 variedades de maíz, a lo mejor hoy quedan 4. Todo ese tipo de proceso fue un proceso destructivo que está un poco silenciado, porque claro, frente a las matanzas o frente a otro tipo de actuaciones criminales, queda esto un poco oculto, pero hay que decirlo también porque el asunto de la alimentación fue un factor muy importante en el asunto del genocidio americano, muy importante. Entonces, una vez ya hecho todo esto, pues ya tenemos tierras arrasadas por todas partes, incendios y todo lo demás. Y ahora quería introducir un poco el asunto de los animales. ¿Qué pasa con los animales en estos procesos? Claro, los animales se van cruzando según va interesando. Pues una oveja una oveja que produce más lana, una gallina que produce más huevos, una vaca que es más robusta, que es más corpulenta. Y se van seleccionando las razas que conocemos actualmente y que tienen muy poco que ver con sus pares silvestres. Porque tú ves una oveja y un muflón y pensaría que son animales distintos y sin embargo son el mismo animal. Y eso lo ha hecho la selección. Ya Darwin en su momento, cuando describía lo del origen de las especies, describió lo que se llamaba el síndrome de la domesticación. Eso quiere decir que los animales, según se han ido domesticando, han ido perdiendo su instinto de vivir en el medio silvestre. Pero eso ha perdido más. La genética es complicada. Normalmente no se pierde una sola cosa a la vez, se pierden varias. Y en este caso, por ejemplo, él ya vio que los animales domesticados tenían el cráneo más pequeño, la cara más plana. Iban perdiendo características físicas, no solamente de comportamiento, pero es decir, bueno, como las cabras están aquí o las ovejas están aquí, pues han perdido un poco el instinto de buscarse la vida o de buscar alimento. Pero eso fue mucho peor. También ha habido cambios físicos y fisiológicos. Eso quiere decir que cuando se domestican los animales no solamente se
o sea, se ejerce una violencia directa contra ellos, pero también hay una violencia soterrada que se va manifestando a lo largo de las generaciones. Es decir, no solamente se compromete su propia individualidad, sino su desarrollo a nivel de especie. Claro, sus cuerpos. Claro, los cuerpos cambian, pero también cambian los sistemas inmunológicos. Por ejemplo, un animal de granja es mucho más delicado que un animal silvestre. En la naturaleza no hay que vacunar a los animales, y sin embargo en las granjas constantemente hay que hacer programas de vacunación, programas de no sé qué, desparasitar, que además son sustancias que luego también contaminan el suelo, en fin, todo otro ciclo de contaminación y de destrucción. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esos animales son más vulnerables a las enfermedades debido a esa selección que se ha hecho a lo largo de los siglos y que ha hecho que de alguna manera, eliminando sus características silvestres y potenciando ¿qué es lo que quiere el humano en un animal que está domesticado? Que sea sumiso, básicamente. Incluso a veces en el lenguaje nos pierde un poco cuando hablamos, por ejemplo, de un perro que dice, ay, este perro es muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que su perro es sumiso y que te obedece y hace lo que tú quieres, básicamente. Es un lenguaje más, a ver, a lo mejor aquí no, pero es un lenguaje más o menos aceptado. Es que este perro está, ¿por qué? Porque no hace lo que tú quieres. Entonces se considera, pues en los demás animales pasa lo mismo. Esta oveja tal cual, esta es rebelde, pues esa tiene las más papeletas y irá al matadero la primera. Es decir, todo ese proceso de domesticación ha tenido como consecuencia crear individuos vulnerables. Y en los santuarios, por ejemplo, tienen que estar constantemente pues tratando a los animales con enfermedades, con tratamientos veterinarios, que eso no pasa nunca en la naturaleza. En la naturaleza no les hace falta veterinarios para que trate a los animales. Entonces, todo eso ha creado un ciclo de crueldad y de dominación, y además con todas las consecuencias medioambientales. Yo, por ejemplo, en Castellón me contaban que, y además me lo contaba gente de agricultura que no, ni vegana, ni animalista, ni nada. Allí en la zona de la costa, entre la playa y lo que ya sería más la ciudad, hay una zona litoral, la Marjalería, que eso está casi todos los sitios. Un poco de transición entre lo que es la playa y la zona más interior. Y hay toda una serie de acequias. Y a mí me contaban que la contaminación empezó cuando la gente hacía la paella los domingos y todo el resto de los animales que utilizaba lo tiraba a la acequia. Y eso empezó a crear una serie de contaminación de problemas que también han llegado hasta hoy. Quiero decir que ha sido todo un ciclo de cosas. Eso no pasa cuando se cultivan vegetales. Puedes tirar tus vegetales al campo perfectamente, yo lo hago, vamos. Yo no hago basura orgánica en casa. Entonces tú tiras los restos vegetales y eso es estupendo para la tierra. Los restos animales no. Y menos ahora que están envenenados, con hormonas, con antibióticos y con todo tipo de venenos. Entonces ahora ya, si ya nos ponemos en esta dinámica, tenemos animales maltratados, mal cuidados. Maltratados no es un término que me guste mucho, parece que cuando dices maltrato es una palabra que ha perdido un poco el sentido. Si hay un maltrato puede haber un buen trato, una manera de tal. Yo pienso que es que el bienestar animal no existe, a mí entonces me parece una falacia horrorosa y absoluta. Recuerdo, por ejemplo, haciendo concienciaciones en la calle, nos contaba una persona, había estado en los Pirineos y les habían dicho los propios ganaderos que tuvieran cuidado con las vacas porque les acababan de quitar a las crías y estaban revolucionadas buscándolas por los prados y entonces eran peligrosas. O sea que detrás de toda la explotación hay toda una serie de crueldades que si empezamos a contarlas podríamos estar aquí horas y horas hablando de casos y hablando de tal. Cuando ellas nos decían esto, decían, claro, entonces estas vacas, que son madres, que les han arrebatado a sus crías, lógicamente están desquiciadas, como le pasaría a cualquier madre, buscando a sus crías por los campos. Entonces tú no te puedes acercar porque te pueden hacer daño. Esa es su manera o sea, ellos lo saben todo esto. O sea, cuando te dicen, no, mis vacas son como mi familia. A ver, bueno, no sé cómo tratar a su familia, claro. Ahora habría que investigar un poco ese asunto. Pero ellos saben que las vacas lloran cuando les quitan a los bebés, el sufrimiento que tienen, el dolor. Eso lo saben todos. Es así. Incluso de los lobos cuentan leyendas como que los lobos saben contar. Quiero decir que ellos sí tienen idea de que los animales tienen capacidades muy superiores a decir es un animal que se mueve y poco come y tal y poco más. Ellos lo saben perfectamente. Pero claro, lo ocultan porque si no la explotación pues ya no tendría esa cosa. ¡Vamos allá, Diego! De ti me cuentan y cantan, tu fondo y tu forma, tu luz y tu sombra, la flor que te viste, el pelo y el alma. Tus mares, mareas, volcanes y hadas, y con todo lo que más me gusta de ti son tus alas. Transparentes, milenarias, y en tu vuelo el alma al viento. Mujer planetaria, así es. La vida vuela libre como un pajarito que va donde quieras y sin más. Sin maleta ni mudanza, la madre vida te hizo así, a su imagen y semejanza. Sin
maleta ni mudanza, volamos todas a una mujer planetaria. No veo nada claro, amiga mía, que en lo profundo del amor exista lo para siempre. Sin temor a equivocarme, si te puedo asegurar que existe lo inolvidable. Amor Carbol. Ese corazón que pasó, que con tu nombre te dejó en el alma un tatuaje. Así es, la vida vuela libre como un pajarito que va donde quieras y sin más. Sin maleta ni mudanza, la madre vida te hizo así, a su imagen y semejanza. Sin maleta ni mudanza, volamos todas a una mujer planetaria. Muchísima gente abriendo en la vida camino de mutuo respeto, de amor e igualdad. Así es. Pues nacemos iguales, personas que aman, no aprenden ni ríen ni cómo llegaron. Nada se van. Hombre, mujer, no nacemos para sufrir ni obedecer, sino para crear, para tejer, para sentir, para ayudar, libre y feliz. Y así es, la vida vuela libre como un pajarito que va donde quieras y sin más. Sin maleta ni mudanza, la madre vida te hizo así, a su imagen y semejanza. Sin maleta ni mudanza, volamos todas a una mujer planetaria. Así es, la vida vuela libre como un pajarito que va donde quieras y sin más. Sin maleta ni mudanza, la madre vida te hizo así, a su imagen y semejanza. Sin maleta ni mudanza, volamos todas a una mujer planetaria. Mujer planetaria. Mujer planetaria. Y ahora llegamos un poco, si hemos pasado la Edad Media, hemos pasado la cosa neolítica, la Edad Media, el genocidio americano, llegamos un poco a cuando empiezan a desarrollarse los movimientos ecologistas. Los movimientos ecologistas se supone que defienden el territorio, pero siempre ocultan ¿Cuántos movimientos ecologistas conocemos que sean veganos? Si empezamos a ver los grandes, Greenpeace y compañía, eso da miedo. Porque directamente ocultan, jamás hablan de todo este tipo de cosas. Se ponen en cosas grandes como, por ejemplo, yo qué sé, pues el fin de los subsidios al petróleo, el fin de no sé qué, pero claro, dices, bueno, pero del petróleo exactamente, ¿qué es? Quiero decir, aquí todo el mundo podemos tener claro cuando, por ejemplo, pues la Shell contamina los campos en Nigeria porque se le escapan el petróleo por todas partes en los oleoductos que están mal hechos, o un barco que hace un vertido. Pero aquí todo el mundo usa petróleo para encender la luz, para tal. Es decir, es una cosa, digamos, un poco complicada, que no es que no se pueda hacer. O sea, podemos estudiar, sobre todo, dejar de consumir. Eso es lo básico y principal. Que el residuo que no contamina es lo que no se produce, ya está lo demás. Pero es complejo. Sin embargo, no tiene ninguna dificultad dejar de consumir animales. Eso es lo más fácil del mundo. Ya no lo hago, ya está. Si todo el mundo se hiciera de una manera mayoritaria, eso sí que tendría un efecto grande en la industria. Porque ya es toda una serie de... Claro, o sea, que, hostia, tal. Y sin embargo eso se oculta en los movimientos ecológicos, por supuesto en las administraciones públicas totalmente, y las empresas todavía, pero se oculta también en los movimientos ecologistas, que es lo que siempre venimos denunciando desde Rebeldes Indignados, que todo eso que dicen es falso. Se oculta siempre que... Y entonces, por eso digo que salen los eufemismos de la pesca sostenible. Pero la pesca sostenible, ¿cuál es? Que vaya un señor con una caña a pescarte a ti una lubina. ¿Qué pesca sostenible existe? Porque
yo no la conozco. La pesca normalmente es de arrastre o es de cerco, es decir, son toda una serie de actuaciones que se cargan las praderas, se cargan los fondos marinos y que además los peces, por ejemplo, los pobres peces que parece que están olvidados en el asunto del sufrimiento, también son animales, son vertebrados que sufren, bueno, vertebrados, invertebrados, y hoy sabemos que todos los animales tienen mecanismos de mediadores del dolor y por eso somos personas veganas. Pero se sigue otra vez ocultando en este tipo de cosas. Y esa es la denuncia que venimos haciendo habitualmente, que dejen ya de ser tan... o que por lo menos que se pronuncien, decir, oye, ¿tú sabes esto? ¿Cómo te pronuncias? ¿Sigues insistiendo en que el fin del petróleo y tal? Sí, vale, a mí me parece muy bien, pero sigues sin subir, digamos, sin poner de manifiesto una industria que es igualmente o más contaminante que todo el asunto del petróleo, que ya si no quieres hablar de la empatía de los animales, que yo creo que también es otro error, porque a fin de cuentas la ciencia, vale, cualquiera que conviva con un animal sabemos que los animales sienten, eso podemos verlo, pero como sabéis que eso no pone no, es que vosotros estáis flipando y veis visiones y tal, vale, vamos a demostrar que eso es cierto, vamos a demostrar que realmente los animales sufren, tienen un sistema neurológico, un sistema fisiológico, entonces eso ya lo conocemos, se conoce desde hace muchos años, pero ese conocimiento de ciencia ese no. Lo de que el petróleo contamina y los vertidos y no sé qué, esto sí que lo incorporamos inmediatamente al conocimiento, no, el petróleo tal cual. Pero de los animales ya, esto lo dejamos por ahí como si fuera una cosa teórica. Claro, yo veo muy poco sentido a que tú sepas una cosa y hagas como si no la supieras. Quiero decir, pues entonces es como si no sé, es una cosa un poco extraña. O tienes que tener un poquito de consecuencia si no, ¿para qué estamos haciendo investigaciones? Para luego no hacer nada con ellas. Entonces, todo esto se anula. Pero es que también siguen mintiendo en el asunto de la falta de impacto cuando estamos hablando de la pesca, de la pesca de cualquier tipo, de la ganadería de cualquier tipo o de la acuicultura, que es la última moda, que se ha puesto de moda, lo de explotar a los animales en granjas marinas, que fijaos, si no sabemos mucho de lo que ocurre en una granja terrestre, imaginad en una granja marina que está bajo el mar, que ahí no va nadie y que no sabemos nada. Hay documentales como este de Comiendo el camino a la extinción, que habla de... Ese es muy bueno, yo lo recomiendo. Que habla... Comiendo nuestro camino a la extinción. Se llama así. Y ahí sí que se documenta el asunto de la acuicultura, el daño a los peces que se hace y la contaminación que genera en los fondos marinos. Es decir, que estamos hablando de una serie... Todo lo que sea explotar, depredar... Es lo mismo la minería. A ver, la comparación no es muy correcta a lo mejor porque estamos hablando de animales que sienten y no de extraer cobre. Pero el daño que se hace es comparable porque estamos hablando de extracción, por decirlo, aunque quede así un poco cruel. Y claro, eso genera unas consecuencias que una vez más se están ocultando, hablando del petróleo, hablando de una serie de medidas que son un tanto irreales, que no saben muy bien cómo las vamos a implementar, porque yo no sé muy bien cuando dicen lo de acabar con el petróleo, no sé muy bien cómo va a ser esto, no lo entiendo muy bien. O sea, entiendo que podemos dejar de consumir, pero prescindir, hoy por hoy lo veo un poco complicado, pero si podemos prescindir de consumir animales, eso lo podemos hacer ya mismo, es muy fácil. Y se ocurrirá de una manera masiva, y eso sí tendría un efecto. O sea, esa es la verdadera revolución. Luego tenemos la pesca. La pesca es una de las actividades más nefastas que puede haber, porque tenemos los barcos que funcionan con petróleo. Aquí nadie va a vela a pescar ni a remo. Funcionan con petróleo los barcos de pesca. Entonces, ¿qué pesca sostenible hay ahí? O sea, estás pidiendo por un lado el fin de los combustibles fósiles y luego el barco ¿cómo va a ir? ¿Va a ir uno con los remos a pescar? No, funcionan con petróleo. Son las primeras causas de contaminación por escape. Este verano pasado tuvimos ahí en Pinedo, un vertido, y que no sabe muy bien qué ha pasado ahí, pero a mí me estaban contando gente de la zona que los vertidos son constantes, porque hay pérdidas de los barcos, o se ponen a limpiar la bodega o los motores o lo que sea, y eso va todo al mar. O sea, no hay industria más sucia que todo lo que tiene que ver con la marinería y con la cosa marítima, porque toda la basura que generan, todos los combustibles, todo lo que hacen, eso va directamente al mar, sin que pase por depuradora alguna ni nada que se le parezca, suprimiendo el consumo de animales marinos o de animales de animales acuáticos, porque luego está también los de agua dulce, pobres, que ríos, de lagos, pues truchas y esos animales, salmones. Se eliminaría absolutamente toda esa industria tan dañina para los ecosistemas marinos. Y al hilo de todo esto, la charla se titulaba los incendios se apagan en tu plato, no solamente por aquellos fuegos originarios del Neolítico, los Pirineos y tal, que han consumido siempre cantidades enormes de bosques, y porque ya ha habido como una costumbre, bueno, como ahí hay pastos, pues será que eso estaba ahí de siempre. No, de siempre no estaba. Y además no está permitiendo que se regenere el bosque, están quemándolo constantemente para que eso no ocurra. Y eso ocurre aquí y ocurre en el Amazonas. Este Amazonas, cuando se quema, todo el mundo llora y despierta mucha simpatía. Ay, qué lástima, el Amazonas se quema. ¿Pero por qué se quema el Amazonas? Claro, no se quema solo, exactamente, y por eso la charla se titulaba Los incendios se apagan en tu plato, que se apagan los incendios de aquí y se apagan los incendios de allí.
hay una zona que es lo que se conoce como el arco amazónico, que es como una especie de ruta, porque ahí nadie se oculta. Ahí tienen McDonald's, Cargill, todas las grandes cárnicas tienen granjas y mataderos. Y entonces la zona donde se quema es la zona donde están esas granjas y esos mataderos. Y además está la carretera que luego sale de esas zonas hacia los puertos. ¿Qué se procesa allí? La carne de los animales que matan y la soja que cultivan para hacer piensos aquí. O sea que todo está relacionado al final. Sabemos que la globalización es algo nefasto y así es. ¿Qué pasa con aquella soja cultivada? Se deforesta, se quema el Amazonas, se planta soja, se elaboran piensos y esos piensos ¿a dónde van? Aquí. O sea, esas imágenes, es que lo de la imagen de la vaquita de los verdes prados a mí me resulta ya siniestra. Porque eso es mentira, quiero decir, no hay pasto para alimentar a los animales, eso es mentira. Entonces cada año lo que hace, por ejemplo, la Junta de Andalucía, o lo hace también la Junta de Extremadura, es hacer una extensión. Entonces lo que es la ganadería profundamente ecológica tiene una extensión y ese año puede utilizar pienso elaborado porque no había suficiente alimento para los animales. Pero eso ocurre, o sea, es como un poco los casos aislados de corrupción política, pues esto es igual. Todos los años se decreta una excepción porque ese año ha habido malas cosechas y no sé qué y no sé cuántos, y entonces se puede traer el pienso del Amazonas. Luego se emiten unos sellos, ¿sabéis estos sellos de origen de no sé qué, de calidad, que luego se puede mentir porque luego hay 1000 denuncias? En cuanto sale uno de los sellos, luego aparecen inmediatamente 400 denuncias de que el sello es mentira, sobre todo en empresas estas como Cargill, McDonald's, estas son las principales, son las grandes cárnicas, que son las que distribuyen a todo lo demás, y estas son las responsables del asunto del arco amazónico. Por eso estamos en lo de que los incendios siempre son la principal causa mundial de fuego de los ecosistemas, es la explotación ganadera extensiva, Regen Plus o como la quieran llamar. Extensiva, que es lo del pastoreo. Sí, claro. A veces se habla del pastoreo del siglo XIX y eso me hace gracia cuando dicen, no, pero el pastoreo del siglo XIX era guay porque salía un pastorcillo con las ovejitas por ahí y tal. Sí, pero es que entre la ovejita que está en el prado y tu plato hay un matadero. O sea, no es que mágicamente la oveja se transforme en cosas, no. Ahí hay un proceso de muerte. Y además eso tampoco era mentira. Hay crónicas, cuando llega el siglo XIX, se crea el Cuerpo de Ingenieros de Montes, porque ya se estaba viendo que había una deforestación muy intensa y que eso de alguna manera pues tenía que empezar a quiere decir que en aquella época ya eran conscientes de que se estaban eliminando la cantidad de bosques, que aquello pues no podía ser. Y se crea el Cuerpo de Ingeniero de Montes. Y una de las principales causas era la ganadería extensiva. Además están las crónicas, yo os animo a buscarlas y si no os paso enlace. Y me hace gracia porque definen a los pastores como gentes de mal vivir y dada la violencia. Y entonces como que tenían que tener cierto cuidado, porque en el momento como si se pasaban un poco así con ellos, pues lo primero que hacían era pegarle fuego al monte. Y ahora hay guardias ambientales que denuncian lo mismo. Es decir, que cuidado con estos pastores, vamos a dejarlos un poquito de manga ancha, tal, porque si no se ponen muy violentos y nos queman el monte. Pero eso viene de toda la vida, y de toda la vida me refiero a hace miles de años. Y estas crónicas me hacían gracia porque los definían como gente dada al delito. Además lo definen así, son gente dadas al delito, de mal vivir, gente hosca, embrutecida, o sea, les dedican todo tipo de calificativos en ese sentido. Y por eso me hacía gracia cuando dicen, no, es que nuestros abuelos en el monte hacían... Digo, pero es esto los que estaban calificando poco menos que de orcos, es decir, gente brutal, dada a la violencia, a pegar, a no sé cuántos, tal. Además estamos hablando de situaciones de explotación animal, cuando hablamos del pasado, de explotación machista, de explotación racista, o sea, toda esa historia de los abuelos, eso era un mundo, bueno, sí, los pastores vivirían muy bien, pero las pastoras y las mujeres del pastor cómo vivían, fatal. Entonces se reivindican, por eso digo, se reivindican toda una serie de falsedades de la época aquella del pastorcillo, tal, creo que y la mujer del pastor ¿dónde estaba? Esclavizada y seguramente llevando palos, porque, en fin, es toda una dinámica así. Y entonces cuando llegamos a las épocas actuales y nos hablan del pastoreo, del Regen Plus, de recuperar el pastoreo, esto lo digo mucho en las asociaciones animalistas, en las asociaciones ecologistas, perdón, que dicen aquello de hay que recuperar los oficios tradicionales, como recoger setas, como si fuera todo así muy bucólico. Sí, vale, recoger setas sí, recoger cosas también, pero cuando tienes a un animal tienes que matarlo. Tienes que obligarlo a hacer lo que tú quieres, y luego tienes que matarlo, tienes que despellejar, en fin, tienes que hacer una serie de actuaciones violentas contra este animal. Si estamos reivindicando una sociedad que no sea violenta, tendremos que empezar por nosotras mismas y dejar de ejercer violencia contra quienes podemos. Normalmente la violencia se ejerce siempre tal, entonces vemos fácilmente a veces las opresiones que sentimos y que nos ejercen, pero las opresiones que ejercemos nosotras a veces nos cuesta un poco más verlas. Pero eso tenemos que revisarlo también y decir, a ver, si no queremos una sociedad jerárquica, una sociedad igualitaria, a los animales no pueden quedar fuera de la ecuación. Los animales no humanos tienen que entrar y tenemos que pensar, ¿vale?, que son especies con las que estamos conviviendo y tenemos que generar espacios de convivencia.
no espacios de dominación, porque entonces estamos otra vez en las dinámicas de domesticar, de matar, de tal. ¿En qué situación estamos ahora? Pues en que estamos aquí todo el mundo con el asunto de los incendios amazónicos, del no sé qué, pero cuando introduces el tema de dices, bueno, pues deja de colaborar y no consumas nada que venga de allá. Boicotea esas empresas, bueno, es que yo ya doy por hecho que esas empresas, McDonald's, Nestlé y compañía, eso tendría que estar ya, pues yo que sé dónde, boicotear estas empresas y no comprar absolutamente nada, pero luego además boicotear todos los productos que proceden de la explotación animal. Y de esa manera dejar de colaborar, a ver, no del todo a lo mejor, y alguna cosa te colarán, pero por lo menos esa gran colaboración con estas empresas o con este tipo de destrucción de la naturaleza, sí que de alguna manera puede estar. Y es mucho más sencillo que dejar de apagar la luz, porque claro, lo del fósil ya digo yo que está un poquito más complicado, pero esto es muy fácil. Y por eso quizás no se hace, por eso se complican en cosas difíciles, abstractas y tal, que no sabe muy bien cómo hacer, y ahí están las reivindicaciones, no los combustibles fósiles. Vamos a transicionar a las energías renovables, que luego también, otro día si quieres, algo de las energías renovables, que ahí también hay mucho que cortar. O sea, y entonces se disfraza algo que es sencillo, que podemos hacer y que de alguna manera... ¿En qué situación estamos ahora? Acabamos de tener una horrorosa en Valencia. ¿Tiene esta relación con la explotación de los animales? Sí. ¿Directa? Sí. Continuará.